Ahí Ya está. está. Si gustan tomar asiento, los presento. Muchas gracias. Positivamente. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cultural de México en España, el espacio de la Embajada de México en España, el espacio cultural. Y bueno, primero agradecer la presencia de Marcela Benebra Muñoz. Marcela es una académica mexicana que nos viene a presentar este libro, Fenomenología de la Sangre, Cuerpo Propio y Cuerpo Otro. Voy a leer brevemente las semblanzas de los 4 ponentes que tenemos el día de hoy. Bueno, Marcela Benebra Muñoz es licenciada en Etnología por la ENA y maestra y doctora en Filosofía por la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la UAM. Sus líneas de investigación son fenomenología trascendental y teoría de la subjetividad, en el que desarrolla un proyecto en torno a la constitución de la corporalidad o animalidad humana. La Academia Mexicana de Ciencias le otorgó la beca para mujeres en las humanidades y las ciencias sociales por un proyecto de investigación sobre violencia sexual. Es directora editorial del Acta Mexicana de Fenomenología y responsable del proyecto interdisciplinar Enciclopedia de los Docentes en los programas de maestría y doctorado de la UNAM. Participa en comités tutoriales de maestría y doctorado en la Universidad Iberoamericana, la UAP, la UNED de Madrid y la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Marcela, es un gusto tenerte aquí en el Instituto Muchas Cultural. gracias. Bueno, ahora presento a Manuel Fraijo Nieto, fue jesuita y sacerdote católico, es doctor en Teología y Filosofía por la Universidad de Tubinga en Alemania, fue profesor de Teología Fundamental en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Facultad de Teología de la Universidad de Granada. Impartió, además como profesor investigador, algunos cursos de Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es catedrático emérito de Filosofía de la Religión e Historia de las Religiones en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Es miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, así como de los consejos editoriales de varias revistas de filosofía y articulista colaborador habitual del Diario del País. Bienvenido, Manuel. Javier San Martín ha sido catedrático de Filosofía en el Departamento de Filosofía y Moral y Filosofía Política de la UNED Madrid y es uno de los mayores especialistas en fenomenología trascendental y antropología filosófica en Iberoamérica. Es estudioso y crítico reconocido de la obra de Ortega y Gasset, fundador de la Sociedad Española de Fenomenología, de la que actualmente es presidente honorífico. Autor de más de 200 publicaciones en diversos idiomas. Actualmente es catedrático emérito de la UNED de Madrid. Bienvenido, Javier, un gusto tenerlo por acá. Gracias. Finalmente, Noé Esposito Ropero es doctor en Filosofía por la UNED, ha sido becario de formación de profesorado universitario del Ministerio de Educación en el Departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la corriente fenomenológica, la filosofía española del siglo XX, con especial atención a la Escuela de Madrid, la antropología filosófica, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la ética contemporánea, temas sobre los que ha publicado más de una decena de artículos en revistas en español y otros idiomas. Bienvenido, Noé, Javier, Manuel. Muchas gracias. Marcela, es un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, si están de acuerdo, empezamos una nota brevísima como introducción. Agradezco especialmente a la Embajada por el espacio, al Centro Cultural de México en España, por todas las facilidades otorgadas. Ha sido un trato increíblemente amable, cordial y pues sobre todo a la mesa a la mesa sacrificial del día de este viernes por la tarde. Y bueno, pues sin más preámbulo, les agradezco sobre todo la lectura, la paciencia, la lectura, la crítica y demás. Y sin más preámbulo, pues yo les cedo la palabra a mi maestro, al doctor Javier San Martín. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a los presentes y a los que puedan conectarse en su momento online, que esperemos poder transmitir esta conferencia. Bueno, para mí es una gran satisfacción participar en este acto de presentación del libro de la doctora Marcela Benebra, Fenomenología de la Sangre, en un lugar tan emblemático como es la Biblioteca Octavio Paz. Y agradezco a los dirigentes de la casa haber acogido esta presentación de un gran libro de una mexicana que eleva de modo considerable la filosofía mexicana y que sea en Madrid,
que es un dato significativo porque, en cierta medida, aquí en Madrid empezó, como vamos a ver, la aventura que ha llevado a este libro. Mi intervención va a tener 3 partes. La primera será sencillita de entender y tratará de los antecedentes de este libro, que creo que son muy importantes para entenderlo. La segunda será un poquito más difícil y en realidad casi está dirigido a alguna persona de esta mesa, porque es sobre el concepto de trascendental. Y es un poquito más complejo, pero cuando algunas personas oigan estas intervenciones, que esperemos que así sea, pues les pueda servir lo que diga en esa segunda parte. Y la tercera es un poquito complicada, pero es también sencilla, porque voy a desgranar rápidamente las 4 nociones de cuerpo con las que opera la doctora Benebra en su libro y que es el aspecto más original del mismo. 4 nociones en las que se añaden 2 a las nociones usuales que teníamos de cuerpo y es su originalidad. Y a partir de esas 4 nociones se monta todo el libro explicando cosas o analizando cosas verdaderamente, fenómenos verdaderamente interesantes de la vida humana. Primero, antecedentes. Van a ver que es muy importante entender los antecedentes de este libro, porque sin ellos se pierde el contexto del mismo. La doctora Benebra, como ha dicho el presentador, estudió antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México DF, donde llegó a dar alguna clase de antropología. No teniendo excesiva vocación por el trabajo de campo, entonces, el trabajo de campo que exigía la antropología cultural, como había leído también mientras estudiaba antropología Eduardo Nicol, uno de los representantes de los exiliados españoles que se afincó en México, pues ya la maestría la hizo en filosofía. Y basándose también un poco a partir de los escritos de Alfred Schutz, que era un sociólogo, era fenomenólogo, pero también sociólogo, y que había incorporado una corriente de fenomenología y sociología muy interesante a la escuela de Estados Unidos. Y en esa maestría, cuando ya termina la maestría, es cuando empieza el doctorado y diseña una tesis de doctorado sobre fenomenología de la etnicidad, un tema antropológico, también con una raigambre filosófica, y el tutor de doctorado, que era el doctor Antonio Cirió Quijano, le recomienda para hacer esa tesis venir a España conmigo, porque yo pues había trabajado fenomenología y antropología, la relación de la fenomenología con la antropología o la visión de la antropología desde la fenomenología. Entonces al profesor Cirió le pareció que para tratar una cuestión antropológica con alguna orientación fenomenológica le podía ser interesante venir aquí. No por mi fenomenología, sino por mi antropología desde la fenomenología. Ese es el punto clave. Este es el decisivo. Porque al venir aquí, la entonces doctoranda Benebra, que fue en el año 2012, se encontró que más interesante incluso que la antropología era la fenomenología. Y entonces abandona su tesis, su proyecto de tesis, que era la fenomenología de la etnicidad, y se dedica a fenomenología y antropología, o a lo que va a ser su tesis doctoral, que fue la reforma fenomenológica de la antropología, donde aplica mi visión de mi lectura de la fenomenología a la antropología en una tesis enormemente original e interesante, que se publicó, la tesis la presentó la doctora Benebra en 2016, ya siendo profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México,
La tesis se publicó en Colombia, en la editorial Aula de Colombia. Lo fundamental de mi lectura de Husserl, de la fenomenología, era que yo leía a Husserl desde lo que yo digo que es la letra pequeña o la letra disidente del propio Husserl. O sea, Husserl escribió unos libros muy importantes con letra grande, pero luego revisó muchísimo esos mismos libros, vamos a decir, con letra pequeña, en los manuscritos. Y esos manuscritos yo hice sobre ellos y desde ellos pues hice una nueva lectura de Husserl que a mí me parece que es la que realmente hacemos ahora, ¿no? Y entonces, desde esa visión, la doctora Benebra escribió su tesis doctoral. Y lo importante en ese punto, y con esto inicio el segundo punto, ¿qué es lo trascendental? Porque el tema fundamental estaba en qué es lo trascendental. Y esto lo voy a leer porque es un poquito complicado, para no confundirme. Es breve, no es muy largo, y esto en gran medida está dirigido a mi queridísimo amigo y compañero de muchísimos años, Manuel Fraijo. Muchas gracias, de antemano. Empiezo. Desde Kant se llama trascendental a lo que es condición de posibilidad de la experiencia. La experiencia es, pues yo percibo esta sala, eso es experiencia, ¿no? Y otras muchas cosas. Esto es complejo, pero es relativamente sencillo. En Kant, el espacio y el tiempo son formas de la sensibilidad. El espacio de la sensibilidad externa, de la vista, del oído, el tiempo de la sensibilidad interna. Toda experiencia pertenece a la sensibilidad interna. Y por eso, toda experiencia es espacial y temporal, porque el espacio y el tiempo son formas de la sensibilidad. Otro ejemplo, toda experiencia es mía. Cada uno tiene su experiencia. En mi caso, la experiencia es mía. Pues el yo, esta condición de la experiencia, el que sea mía, eso es que yo es un yo trascendental porque es condición de posibilidad de la experiencia. Eso significa trascendental. La fenomenología quiere describir la experiencia. Eso es su objetivo, describir la experiencia. La experiencia propia de uno, porque no puedo describir la experiencia de otro, describo la mía, y sus condiciones de posibilidad. Para ello tiene que conseguir esa experiencia que no sea distorsionada por nada para poderla describir. Y lo hace mediante un método de eliminar aquello de la experiencia que la puede deformar. Husserl utiliza palabras raras, pero que no las voy a emplear, ¿no? Y así, de ese modo, se limita a la propia experiencia sin perturbaciones externas, vamos a decirlo así. Y por tanto lo que quiere describir es ese yo trascendental, esa condición general de la experiencia que hace que la experiencia sea mía. Este yo trascendental soy yo, o sea, yo mismo como centro de la experiencia. O sea, ahora mismo estoy viendo la sala como un centro, estoy yo aquí y veo la sala, ¿no? Pues este yo que veo la sala, eso es el centro, lo que se llama el yo trascendental. Yo que vivo aquí y ahora como ser humano, porque soy yo humano, ¿no? Pero este está en el mundo, estoy aquí, como un cuerpo entre otros cuerpos, que nace y muere. Y entonces he hablado del yo trascendental, que es condición de posibilidad de la experiencia, pero a la vez este yo trascendental es un ser humano que está aquí, que nace y muere. O sea, hay unas dos perspectivas un poquito curiosas. Pero el yo trascendental, es decir, yo como foco o polo de la experiencia, no tengo experiencia ni de que nací ni de que muero. El yo trascendental no sabe ni que nace ni que muere. A mí me han dicho que nací, pero yo no he vivido mi nacimiento, ni viviré la muerte. Serán los demás los que vivan la muerte. Entonces el yo trascendental ni nace ni muere.
Es decir, no tiene experiencia ni del nacimiento ni de la muerte, pero como ser humano sé perfectamente que nací y que moriré. ¿Ves la diferencia, no? Esta diferencia entre el yo trascendental y el ser humano, el yo trascendental ni nace ni muere, y el ser humano que soy yo, es la clave de todo. Esta diferencia. Husserl, en la primera fenomenología, describe ese yo trascendental y dice, es una palabra muy rara, lo reconozco, dice que yo me apercibo como ser mundano. Es decir, que yo soy centro de la experiencia, cosa evidente, estoy aquí, veo la sala, pero que a la vez me mundanizo como ser humano. Pues en esta palabra, me mundanizo como ser humano, es todo el complejo y toda la historia de qué va esto. Pero, pronto, esto es una descripción un poquito de cómo funciona esta experiencia, ¿no? A esa fenomenología que describe Husserl de ese modo, que es lo que se llama una fenomenología estática, tal como son las cosas, pronto añade una fenomenología genética en la que estudia cómo se genera ese yo trascendental que polariza la experiencia, porque la experiencia siempre es polar, soy yo y lo otro de la experiencia, ¿no? Entonces, a la fenomenología estática le ayuda con la fenomenología genética que estudia cómo se desarrolla ese yo trascendental, esa polarización de la experiencia. Y en esa fenomenología genética expone que la idea que puedo hacerme del yo trascendental depende de mi yo real, de yo fáctico, de cómo soy yo en el mundo. Y ese yo en el mundo empieza, ¿con qué empieza el yo en el mundo? Pues empieza con la materia originaria de las sensaciones mundanas. ¿Y cuáles son las sensaciones mundanas? Pues la primera, el color, en cuanto abro los ojos. El color, el sonido, los movimientos del niño, los afectos originarios, que provienen del cuerpo del infante. Y ahí arranca la configuración del yo trascendental. O sea, este yo trascendental, que es el polo de la experiencia, pues arranca de esta situación originaria. Ahora, de nada de esto tengo yo experiencia mía, directa. Entonces, ¿de dónde lo saco? De los niños. Porque veo a los niños cómo se desarrollan, ¿no? Y yo no sé cómo empieza mi vida, pero sé cómo empieza la vida de un niño. Y desde, claro, esto supone ya que soy capaz de interpretar al niño, ¿no? Y desde esa experiencia del niño reconstruyo mi historia. Pues este es el tema del magnífico libro de la doctora Benebra, que no está tanto en el libro, por eso todo esto era absolutamente necesario. La génesis del yo trascendental desde los instintos originarios que surgen en la vida consciente, rodeados de un campo sensible primario, las sensaciones primarias, una respuesta afectiva, porque el niño inmediatamente se siente atraído y siente placer, displacer, incomodidad, discomodidad, etc., en relación con esas sensaciones, con la situación, etc. Todo esto resulta un poquito hermético, pero es absolutamente fundamental para entender este libro, porque sin él se pierde un poquito la trama. Y ahora, ya más sencillo, ¿cuál es el mérito de este libro? Un mérito que, claro, el que no sabe nada de todo esto, pues no se da cuenta, pero cuando los que ya estamos muy metidos en el campo de la fenomenología, pues enseguida notaremos que en el libro hay algunos términos que son absolutamente novedosos y que no son usuales en la fenomenología. Husserl escribió
he dicho que Husserl escribe una obra con letras grandes, que es el tomo primero de Ideas, y ahí expone un poco su teoría grande, lo que yo llamo la teoría explícita, e inmediatamente escribió otro libro, un segundo tomo, en el que se dedica fundamentalmente a explicitar algo que en el primer libro estaba implícito, pero no desarrollado. ¿Y qué es lo que estaba implícito? Pues que para percibir, la percepción es absolutamente fundamental, para percibir necesito el cuerpo. Sin cuerpo no hay percepción. Pero Husserl ahí no desarrolla nada del cuerpo, en el primer libro. Mientras que en el segundo, la mayor parte de ese segundo libro está dedicado al cuerpo. Y resulta que de ese cuerpo hay, en ese libro, que se titula Ideas 2, lo conocemos así, hay dos nociones de cuerpo. Dos. Uno, una noción que nos pasa desapercibida, que Husserl le llama el Leib. Leib es una palabra alemana muy compleja. En realidad, Leib en alemán significa estómago, centro del cuerpo, pero porque metafóricamente indica la persona. Eso es el Leib. Entonces, estar alguien en persona, en alemán se dice leiblich. Porque el alimento, el estómago, el cuerpo, el centro, era lo fundamental, ¿no? Entonces, Leib es, en Husserl, es un concepto que surge en esos años de cuando empieza a escribir Husserl, por 1910, tal. Son las sensaciones internas del cuerpo. Por ejemplo, pues si yo toco, el tacto lo siento en mi mano. Esa sensación es algo interno, que lo noto yo. Los demás no lo notan. Ortega pone un ejemplo muy bonito sobre esto, el andar. Yo que suelo tener que subo las escaleras muy mal, sé lo que me cuesta subir escaleras. ¿Por qué? Porque me cansa. Esa sensación interior, eso es parte del Leib. Y el Leib es así, el conjunto de las sensaciones internas con las que vivimos el cuerpo por dentro. Por eso Ortega lo llamó intracuerpo. Nosotros traducimos Leib como cuerpo vivido. O sea, el cuerpo vivido por dentro. Si yo muevo el brazo, noto perfectamente el movimiento del brazo. No me hace falta verlo por fuera, es que noto los músculos, puedo notar el esfuerzo o el movimiento de hacer el brazo. Eso es el Leib. Y es el cuerpo vivido. Pero el cuerpo también es una cosa entre las cosas. Está aquí en la mesa, ocupa un sitio. Y además se compone con otras cosas. Es decir, ya puedo agarrar un vaso y el cuerpo ocupa un espacio en relación con el vaso. Y a eso le llamamos cuerpo físico, el Körper. O sea, tenemos dos nociones, el Leib y el Körper, que son las dos nociones con las que siempre hemos funcionado en la fenomenología. Claro, el Leib, ese cuerpo vivido, tiene una característica, que las sensaciones que habitan ese cuerpo, las primeras sensaciones son las sensaciones táctiles. O sea, el cuerpo son sensaciones fundamentales, sensaciones táctiles. Yo estoy sentado en esta silla y noto la silla. Eso es mi cuerpo, el notar la silla. No es la silla solo, es que mi cuerpo también nota la silla. La sensación táctil pertenece a mi cuerpo. Pues para Husserl, esa sensación táctil es la primera capa del yo o de la vida trascendental. Por eso las sensaciones son parte del yo trascendental, de la vida trascendental, de la subjetividad, es otra palabra que usamos aquí, trascendental. Pero por otra parte, el Leib aparece como cuerpo
físico en el mundo. Y estas dos son las nociones que siempre hemos manejado en la fenomenología desde que se publicó este libro de Husserl en 1950. Todas las nociones de cuerpo eran o cuerpo vivido, o Leib, o cuerpo físico, Körper. ¿Cuál es la originalidad de este libro de la doctora Venebra? Que a esas dos nociones añade dos nociones más y casi podría decir tres nociones más. Tres. Por tanto, va a operar con 5 nociones de cuerpo. Con 5. Primero, una fundamental, que generalmente nos pasa desapercibida. Si el cuerpo es algo, es cuerpo viviente. No cuerpo vivido, sino cuerpo vivo. Cuerpo viviente. Y además, como cuerpo viviente, el cuerpo, pues le pasa como a todos los vivientes, que nace, florece y muere. Se desgasta. Y en la vejez vivimos el desgaste del cuerpo. Yo lo vivo muy bien. Otros no sé si lo vivirán también como yo. Pero noto el desgaste del cuerpo. Y eso es como cuerpo vivo. Como cuerpo viviente. Entonces, todo el capítulo, por ejemplo, del tiempo, del libro de la doctora Venebra, pues es magnífico cómo el cuerpo viviente está engarzado en el tiempo de la naturaleza. Porque la naturaleza, el primer capítulo sobre la naturaleza, no la naturaleza del físico, sino la naturaleza en la que vivimos. Es una naturaleza rítmica y la vida es cíclica. Y claro, el cuerpo viviente está metida en esos ciclos de la naturaleza. Todos los días nos acostamos y vamos a la cama. Y todos los días nos levantamos. Y eso es una experiencia como seres vivos, vivientes. Normalmente en la fenomenología no habíamos hecho ningún caso a esta faceta del cuerpo como viviente, pero la doctora Venebra ya hace muchos años se entusiasmó con el libro de Imanishi, un japonés que había estudiado precisamente a Husserl, las investigaciones lógicas de Husserl, y desde entonces la doctora Venebra hace mucho caso al libro de Imanishi, que en realidad es uno de los autores que está detrás de toda la ecología global, porque las teorías de Imanishi, que tradujeron su libro en Venezuela hace muchos años, pues es impresionante cómo la vida es una especie de organismo global en la que cada viviente es una parte coordinada con todo el resto. Esa es la primera noción que trata la doctora Venebra sobre el cuerpo. La segunda, lógicamente, el cuerpo vivido, que ya lo he explicado, pero que esto pues, es más sabido en la fenomenología. Pero ahora viene la tercera noción, que es enormemente interesante. Bueno, la del cuerpo, por supuesto, pero la palabra del cuerpo físico se complica un poquito. Ella, ya en su tesis doctoral, se dio cuenta que en Ideas 2, en ese libro de Husserl habla de la tenencia del cuerpo. Y además todos sabemos, todos tenemos cuerpo, nosotros decimos así, tenemos cuerpo. Claro, si tenemos cuerpo, ¿qué estamos diciendo? Pues que el cuerpo es nuestra propiedad. Entonces, el cuerpo como cuerpo propio es una noción distinta de las anteriores. Porque no es ni el cuerpo vivido que pertenece a yo trascendental, ni es el cuerpo físico, que puede ser el del médico, sino el cuerpo propio que el yo trascendental lo utiliza precisamente pues, para hacer cosas como órgano mediador. Si yo quiero hacer una chapuza, pues utilizo el cuerpo. Y utilizo el cuerpo porque es mi propiedad. Pues el cuerpo propio es que ya lo formaliza en su tesis doctoral frente o con algún disgusto previo de su tutor que decía que no aparecía eso en Husserl, pero claro que aparece.
Porque si Husserl habla del Bewusstseinshabe, la tenencia consciente del cuerpo, claro, es que el cuerpo es propio del yo trascendental. Entonces, el cuerpo propio es absolutamente fundamental en esta tesis, o en este libro, que ya viene de la tesis. Pero ahora viene otra noción, que esta sí es de este libro, aunque empezó ya, al poco de terminar la tesis, pues en gran medida también por relación con su propio hermano, que es científico, biólogo, empezaron a interesarse por las intoxicaciones. En concreto, una intoxicación muy perniciosa, que es la droga Crocodile. Y entonces vio que con la droga Crocodile hay una necrosis de la piel donde se inyecta la droga. Entonces, a partir de la reflexión sobre las intoxicaciones, vio que este cuerpo propio, el sujeto se lo puede desapropiar. Lo puede hacer otro cuerpo, otro, es decir, desligarse del cuerpo. Hacerlo otro, y por eso no le importa necrotizarlo si le da un mínimo placer, porque el cuerpo se hace otro. Entonces ahí tenemos otra categoría, la categoría del cuerpo otro. Y por supuesto está el Körper de Husserl, que hemos visto antes, que es una cosa en relación con el Leib. Entonces hemos visto 5. Y entonces con el juego de estos conceptos, la doctora Venebra hilvana toda una antropología de fenómenos tan importantes como es la intoxicación, como es la humillación, como es la génesis de algo tan importante y tan enigmático. Yo creo tan enigmático hasta ahora como el nacimiento del concepto de la sensación de dignidad, de la dignidad, que yo hasta ahora no había visto en ningún sitio, en ningún estudio sobre la génesis de la dignidad. Entonces hay un capítulo sobre la higiene como génesis de la dignidad, nada menos. Y es aplicando estas categorías del cuerpo propio y cómo en el control de la higiene que el niño aprende en el primer y segundo años de su vida, empieza la autoestima del niño, empieza la voluntad del niño, el control de la voluntad, que son partes fundamentales del yo trascendental, de la experiencia trascendental, y ahí empieza justamente el aprecio del niño, que es la dignidad. Porque la dignidad es la autoestima que tenemos de nosotros mismos, de ser quien somos y vernos como un valor. Pues todo esto está en este libro a partir de la explicación de estos conceptos. Y de ahí su enorme originalidad y el valor inmenso que tiene. Bueno, yo ya hablo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Si seguimos en el orden lineal, doctor Freijóo. Bueno, yo no sé si dar las gracias por la invitación a estar en esta mesa o reprochar el que se me haya invitado. Y supongo que ha sido más que nada por razones de amistad. Aristóteles decía que cuando los hombres son amigos entre sí, no necesitan la justicia. Tiene unas páginas extraordinarias sobre la amistad. Pero bueno, además de la amistad, por lo que yo he dudado de aceptar la invitación es porque sabía que iba a estar entre fenomenólogos de raza en esta mesa. Y yo no soy fenomenólogo de raza. Yo tengo no tengo más remedio que aplicar la fenomenología en el siguiente sentido. Yo me he dedicado a la teología y a la filosofía de la religión. Y ahí manejamos dos conceptos fundamentales. Uno es lo que llamamos contexto de descubrimiento y el otro es contexto de fundamentación. Tengo que ser fenomenólogo en el contexto de descubrimiento, porque el contexto de descubrimiento es efectivamente
donde se atiende a la experiencia, se atiende a las vivencias, se atiende a los mitos, se atiende a los ritos, se atiende a todo aquello que configura lo que es la religión. Rudolf Otto, del cual diré algo, Rudolf Otto todos los veranos tenía un presupuesto para ir de monasterio en monasterio, hospedándose en monasterios de monjes de otras religiones, y volvía cargado de reliquias y de recuerdos que en su universidad se reían un poco de él, ¿no? Diciendo que hacían chistes sobre, en su universidad había muchos bulmanianos, muchos partianos, y entonces hacían chistes sobre Rudolf Otto, que volvía cargado de todas estas reliquias, pero es que él quería describir, término fundamental en fenomenología, quería describir lo que era el hecho religioso. Yo lo he intentado muchas veces y indirectamente. Quizás la vez que lo intenté más directamente fue precisamente en el homenaje a Javier San Martín, que titulé, me parece, Fenomenología de la religión o algo así, o aproximación a la fenomenología de la religión. Y ahí enumeraba 14 o 15 hechos importantes que iban desde el nacimiento, pasando por la sexualidad, pasando, por supuesto, por la muerte, pero entre medias por hechos muy sencillos, como son la comida, como es el sentido comunitario, como es la ascesis, como es el ayuno. Analizaba todo esto, que yo creo que entra dentro del campo de la fenomenología. Por lo menos había que hacer fenomenología un poco de todo eso, que a mí me resulta enormemente interesante. Entonces, no soy fenomenólogo de raza de ninguna manera, pero bueno, en este ámbito descriptivo del contexto de descubrimiento no se lo puede ahorrar nadie que se dedique a la teología y a la filosofía. El segundo contexto, el contexto de fundamentación, de ese no voy a hablar. Ahí vamos sufriendo derrota tras derrota, porque el contexto de fundamentación ya tiene que ver con la verdad. A partir de la Ilustración para acá, casi se ha renunciado a preguntar por la verdad de la religión, se pregunta por su utilidad, pero preguntar por la verdad casi se ha renunciado. Ahí hemos ido de derrota en derrota. Pero bueno, esto era lo primero que quería decir, y mi exposición va a tener también, como la de Javier, 3 partes. No quiero ser menos que él. Una primera parte son observaciones sobre el libro de Marcela Benebra, ¿no? Y lo primero que a mí me han llamado la atención, muchas cosas, pero la primera de ellas es el rigor filosófico. Este es un libro de filosofía. Hay en este libro una metodología filosófica impecable, una metodología filosófica muy lograda, creo. Yo ya en la introducción me quedé pasmado, porque digo, esto realmente es filosofía, pero filosofía pura y filosofía dura, filosofía fuerte, pero filosofía que se agradece mucho. Es que ya en la introducción, para mí la introducción, que es un pórtico de todo el libro, para mí la introducción, siempre son muy importantes las introducciones para mí. Mi editor suele decir que son muy largas y que le ahorro al lector la lectura del libro. Y digo, bueno, pero si ya lo ha comprado, ¿a ti qué más te da? Que no lo lea. Pero déjame que yo explique muy bien al principio de qué se trata, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención, esto ya como ignorante en el tema, es Marcela, que yo no sabía que la sangre da para tanto. Porque es que me encontré, claro, es realmente toda una elucubración, todo un análisis, más que elucubración, todo un análisis de, como diré después, del tema de la fenomenología de la sangre. Esto es lo primero que me ha llamado la atención, que el libro está muy bien, es un libro filosófico que está muy bien. La segunda cosa, elemental, pero para mí, por lo menos muy importante, elegancia literaria. El libro está muy bien escrito, es muy preciso. Y para mí esto en los libros,
Pues la verdad es que no ofender a Cervantes siempre es muy importante. Cervantes no sale perjudicado de este libro, siendo así que con frecuencia los filósofos perjudicamos bastante a Cervantes, porque vamos tras los contenidos, estamos obsesionados con los contenidos y la forma pues nos parece que no es tan importante. Yo creo que lo es, y es verdad que ha habido grandes filósofos que han escrito muy mal, y a pesar de todo han sido grandes filósofos, pero no lo han sido por escribir mal, sino que lo han sido a pesar de escribir mal. Lo de escribir mal nunca puede ser, creo, una virtud en filosofía. Este libro está, a mi manera de ver, muy bien escrito. Cuando hablo de estos filósofos que escriben mal, pues uno de ellos fue mi profesor, era profesor de teología, pero teología en Alemania es una teología filosófica, la que hay en Alemania, y era Karl Rahner, y tenía un hermano que también era jesuita, los dos eran jesuitas, y el hermano era especialista en historia de la patrística, de los padres de la iglesia y todo eso, ¿no? Y entonces el hermano solía decir, se llamaba Hugo Rahner, y solía decir, cuando me jubile, traduciré al alemán los libros de mi hermano. Los dos eran alemanes, pero él se sentía con la obligación de traducir al alemán los libros de Karl Rahner, porque estaban muy mal escritos, y yo asistía a sus clases y realmente, como en alemán, hasta que no llega el verbo, pues está en ayunas, pues yo, extranjero, con mucha dificultad para seguir las clases en alemán, yo estaba pendiente a ver cuándo llega el verbo final. Cuando llegaba el verbo final, había habido tantas oraciones subordinadas que yo ya me había perdido. Y yo ya no sabía cuál era el sentido literal. Bueno, y la tercera cosa que me llamó la atención del libro es la implicación personal de Marcela en el libro. Yo no es que la conozca mucho, que conozca mucho a Marcela, pero a mí me parece, me ha dado la impresión de que ella se implica muy profundamente en el libro. Hay un poeta norteamericano que al presentar un libro de poemas suyo tenía su libro sobre la mesa y dijo, quien toca este libro toca a un hombre, a él, al autor. Yo creo que Marcela está en su libro y que están sus preocupaciones filosóficas, sus preocupaciones antropológicas y todo lo que es su trayectoria filosófica, existencial. Uno lee el libro y si la conoce a ella, pues realmente puede identificarla dentro del libro. Este mismo poeta, al presentar ese libro, dijo también, de tanto amar y andar salen los libros. A mí me gusta mucho esta frase, Javier ha citado antes lo de andar, de Ortega. Me gusta mucho esta frase, de tanto amar y andar salen los libros. De tanto amar, yo creo que es verdad. Cuando uno escribe un libro sale también del amor a sí mismo, pero no un amor como lo definió Unamuno. Unamuno habla de un yo amigable. No es un yo egoísta, sino un yo amigable. Y cuando escribimos un libro, nuestro yo está amigablemente dentro del libro. No, hay quien dice que escribimos por vanidad. Yo creo que no. Puede haber, en todo hay algo de vanidad, ¿no? Mi maestro Hans Küng escribió sobre esto en una rueda de prensa. Un periodista le preguntó de pronto, ¿es usted vanidoso? Y Hans Küng respondió, ¿y usted? Queriendo decir que bueno, que todos lo somos en algún sentido, pero era en un... No voy a desviarme ahí, pero era en un sentido... Él tenía bastantes motivos para ser vanidoso. Hay más de 60 libros y entre las 600 y 1000 páginas cada uno. O sea que él tenía motivos. Pero bueno, quiero decir que además de este amor a uno mismo que hay al escribir el libro, como uno no escribe un libro para que se guarde en el almacén del editor, ni tampoco únicamente en las librerías, ni en las bibliotecas, sino que uno piensa en los demás, piensa en el prójimo, piensa en lo que ese libro puede significar, en lo que ese libro puede ayudar a los demás, ¿no? Entonces yo creo que el libro de Marcela
puede prestar una gran ayuda, porque es que es muy interesante, los temas que trata son muy interesantes todos ellos, ¿no? Todavía diré algo sobre eso. El segundo punto es una anécdota, prácticamente, es que cuando Rudolf Otto, el gran fenomenólogo de las religiones, historiador de las religiones, escribió su libro genial, Lo Santo, subtítulo, Lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Cuando Husserl leyó este libro, le escribió una felicitación, una enhorabuena a Rudolf Otto, diciéndole que ese libro sería un hito en la filosofía de la religión y en la fenomenología de la religión. Hay quien ha interpretado esa felicitación, se interpretó entonces como si fuera una especie de certificado de ortodoxia fenomenológica husserliana. No era el caso. Otto muere en 1937 y un año después muere Husserl, también en el 38. Otto conocía muy poco de lo que había publicado entonces sobre Husserl y ni necesitaba ese certificado de ortodoxia fenomenológica husserliana, ni Husserl le dio la felicitación por eso. Quizás se la dio, aparte por lo que felicitamos siempre, cuando alguien escribe un libro, se la dio porque Rudolf Otto se había convertido en una figura absolutamente genial. El presidente de Estados Unidos mandó a su hijo para que Rudolf Otto lo bendijera. Y se corría la voz en Alemania de que Rudolf Otto no era una persona, no era un hombre, sino que era, decían, eine Erscheinung, una aparición, una manifestación, porque encarnó todo lo bueno del momento, y era un hombre, además, que estaba abierto a todas las religiones. Se preocupó mucho en ese momento, estaba todo el movimiento litúrgico católico, él que era protestante, se preocupó muchísimo también del movimiento católico, y un hombre comprometido políticamente, era del Partido Socialdemócrata alemán, hizo viajes, el primer teólogo viajero del mundo, hizo viajes alrededor de todo el mundo y asistía a todas las ceremonias de las otras religiones. Es el primer gran teólogo viajero y el primer gran teólogo que se ha ocupado de todas las religiones, ¿no? Y por último, el tercer punto, que yo lo he titulado Sacrificio, Sangre y Docetismo. Y me explico, ¿me estoy pasando de tiempo? No, me explico. El libro de Marcela, ya en el primer capítulo me llamó mucho la atención sobre la naturaleza y el naturalismo, y enseguida me recordó a uno de mis filósofos preferidos, que es Dilthey, cuya primera cosmovisión es justo el naturalismo. Y le da consejos además a las iglesias. Dilthey le dice, por favor, no se opongan a la naturaleza, no se opongan a la carne, no se opongan a los derechos del cuerpo, porque es que van a fracasar, porque el cuerpo y la carne, todo esto tiene sus derechos y no se puede luchar contra eso. Tiene unas páginas, bueno, muchas páginas, aunque es verdad que Dilthey nunca terminó nada, empezando por las biografías que empezó, y que una sobre Schleiermacher que no concluyó, pero Ortega dice que Dilthey no hizo su obra porque el tiempo que tuvo para hacerla fue un puro contratiempo. Y es verdad, ¿no? Pero bueno, Ortega amaba tiernamente a Dilthey y llegó a decir que había perdido 10 años de su vida intelectual por haber llegado tarde, por haber llegado 10 años tarde a Dilthey. Cuenta que siempre que iba a pedir el único libro que había publicado Dilthey entonces, siempre estaba prestado en la biblioteca de Berlín, siempre estaba prestado. Ortega dice, no tuve suerte, no lo pude conseguir nunca. Bueno, pues
Lo primero, enseguida me llamó la atención, Dita y pone 3 cosmovisiones. Esta, la primera, el naturalismo, pone a Epicuro al frente de este movimiento, y después pone otra de idealismo de la libertad, que los hombres del deber, ahí pone al frente a Kant y a otros muchos, ¿no? Y después el idealismo objetivo, y donde pone a Hegel, y donde pone a Goethe. El idealismo objetivo ya son los hombres poseídos por la belleza. Dices, es gente que le salen las cuentas, que si se descuida hasta será feliz, porque tiene un sentido para la música, para la belleza, para todo lo bonito que hay en la vida. Dice, si se descuidan hasta serán felices, ¿no? Y dentro de estas 3 cosmovisiones, él le da mucha importancia al naturalismo, que es el primer capítulo del libro de Marcela. Y dentro del tema del sacrificio, para mí es muy importante, me lo ha recordado mucho, el tema del sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Dios, Yahvé, pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, su único hijo, Isaac, y Abraham se pone en camino. Conocemos la leyenda, porque es una leyenda, digo, una parábola, ¿no? Con lo cual, una parábola que quiere decir que Dios se merece lo mejor y que hay que darle lo mejor. Y como lo mejor para un padre es su hijo, pues Abraham, al sacrificar a su hijo, está rindiendo el máximo servicio y sacrificio que se puede prestar a Dios, ¿no? Es muy impresionante este relato, y es muy impresionante todo lo que Kierkegaard, en Temor y Temblor, el análisis que hace de este relato, ¿no? Yo creo que Kierkegaard, además, todavía no conocía el método histórico crítico y pensaba que esto había ocurrido así, pero no estoy seguro. Creo que pensaba que esto era histórico. No es histórico, es una parábola para expresar a Dios siempre lo mejor, ¿no? Pero a Kierkegaard le llaman la atención varias cosas, unos análisis muy bonitos. Una de ellas es el silencio de Abraham. No lo habla con Sara, su mujer, lo que le ha pedido Dios. No lo habla con Isaac en el largo camino que hacen hasta llegar al monte Moria, que es donde lo va a sacrificar. Cuando le pregunta a Isaac, bueno, tenemos la leña, tenemos todo, pero falta la víctima. Y silencio de nuevo. Y Kierkegaard esto lo dice, como él lo decía, con una genialidad extraordinaria. Y después le impresiona mucho también a Kierkegaard lo que él llama la suspensión de la ética. Él cree que aquí queda la ética suspendida y vencida por la teología. En los 3 estadios que pone Kierkegaard en su filosofía, el primer estadio es el estadio estético. Estética viene de aisthenomai, del griego, que es sentir. El primer estadio es el que se queda, pone como ejemplo a Don Juan, se queda en el sentimiento, en el sentir. El segundo es el estadio ético, ahí pone como modelo el matrimonio, que es ya la obligación, el deber, etc. Y el tercer estadio es el religioso. Y Kierkegaard no comprende cómo el estadio religioso, que es lo que pide Dios a Abraham, cómo eso puede suspender el estadio anterior, que es el estadio ético, ¿no? Y bueno, y le impresionan otras muchas cosas de este sacrificio de Isaac, y yo creo que lo del sacrificio realmente lo desarrolla Marcela en el libro de una forma que a mí me ha impresionado y me ha gustado mucho, ¿no? Y también tiene el valor, lo de Abraham, Isaac, en los historiadores que yo he leído, es que este relato es el final de los sacrificios humanos, que eran tan frecuentes en la época. Y los historiadores dicen, este carnero que surge ahí de la maleza y va a sustituir a los sacrificios humanos. En ese sentido, el sacrificio de Isaac también tiene pues una importancia enorme. Y por último, el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo recuerdo siempre la tesis doctoral de mi maestro Karl Rahner, que la tesis doctoral en teología, porque la de filosofía, que la hizo con un tal Honecker,
y no es que Honecker se la rechazara, como se dice, sino que le dijo que tenía que hacer tal cantidad de enmiendas que Rahner no se sintió con fuerza para hacerla y fue a su superior jesuítico y le dijo, mira, yo no me puedo dedicar a la filosofía. Y entonces le dijo, mira, queda vacante una cátedra de teología dogmática, haz rápidamente una tesis y te encargas de la cátedra en Innsbruck, en Austria. Entonces Rahner escribió una tesis que se titula El Atere Christi, del costado de Cristo. Entonces, ese del costado de Cristo, él recrea la leyenda, digo leyenda porque parece que los soldados romanos no eran tan crueles como para como para el tema de la lanzada, atravesar el costado de Cristo en la cruz con una lanzada. Pero el único evangelista que lo cuenta, que es San Juan, y que para lo histórico no es precisamente un modelo, es un evangelio teológico, no es un evangelio histórico. Entonces, el único evangelista que lo cuenta dice que salió sangre y agua del costado de Cristo. Entonces Rahner desarrolla ahí como el tema de la sangre es el tema de la Eucaristía y el tema del agua es el tema del bautismo, que son los dos pilares fundamentales de la Iglesia. Entonces, del tema de la sangre, que es el tema de la Eucaristía, por eso la fórmula es, este es mi cuerpo, soma, no sarx, sarx es carne, soma es la identidad de la persona, el todo de la persona. Es decir, este soy yo, y la sangre simboliza muerte violenta. Este soy yo que va a morir violentamente por vosotros. Y bueno, para darle la puntilla, y con esto sí que termino, para darle la puntilla a Marcela, el cuerpo ha sido un estorbo durante muchísimo tiempo, tú bien que lo sabes, un obstáculo. A esto es lo que yo llamo docetismo, viene del griego dokeo, significa parecer. Y entonces, durante siglos, el cuerpo estorbaba, el cuerpo era un obstáculo, el cuerpo era un impedimento. Y entonces el docetismo es, por ejemplo, se decía que Jesús pues nunca tenía necesidades fisiológicas, nunca tenía hambre, comía cuando le parecía que hacía un tiempo que no había comido, entonces comía, pero no es porque sintiera hambre, tampoco sintió dolor ninguno en la cruz. Esto el Islam lo lleva al extremo diciendo que no fue crucificado. El Islam niega la crucifixión de Jesús, quizá también porque el Islam no necesita la redención, puesto que no admite pecado original, por tanto no necesita ninguna redención. Entonces Jesús no sufrió en la cruz y realmente esta aversión al cuerpo, pues yo diría que casi ha llegado hasta nosotros, dentro de la Iglesia, por lo menos muchos lo hemos vivido, ¿no? Y bueno, esto era lo fundamental que yo quería decir y terminar con una cosita. Un teólogo berlinés, prepárate que te voy a hacer un elogio muy grande, un teólogo berlinés dice, siempre me olvido de su nombre, ¿qué le vamos a hacer? Pero decía que cualquier teólogo que muera sin haber leído Los Santos de Rudolf Otto y la segunda edición del comentario de Karl Barth a la Carta a los Romanos, cualquier teólogo que muera sin haber leído todos los libros habrá vivido en vano. Yo no quiero decir que el que no haya leído este libro haya vivido en vano, pero desde luego saldrá ganando mucho si lo lee. Muchas gracias. Pues para finalizar la presentación y la mesa, le cedemos la palabra al doctor Noé Expósito Ropero. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Marcela. Para tenerme un poco al tiempo que se asignó, he preparado un breve texto que voy a leer. Mi texto no tiene 3 partes, pero sí que voy a comentar 3 puntos, pensando más bien en un lector, en un público más general, sospechando que Javier iba a entrar en profundidades fenomenológicas como corresponde. Entonces, como digo, mi texto será un poco más sencillo y bueno, pues sin más, comienzo la lectura. Es para mí un verdadero privilegio
poder participar en la presentación de este magnífico libro, Fenomenología de la Sangre, Cuerpo Propio y Cuerpo Otro, de mi querida compañera y amiga Marcela Benebra, y hacerlo además en este prestigioso Instituto Cultural de México en España, junto a mis ilustres y queridos maestros Javier San Martín y Manuel Feijó. Mis dos primeras palabras no pueden ser, pues, otras que gracias y enhorabuena. Gracias, Marcela, por esta generosa invitación y enhorabuena por la publicación de esta obra que sin duda se convertirá en una referencia ineludible en los estudios fenomenológicos contemporáneos y venideros. Puesto que son, digo, muy pocos los minutos de los que dispongo y muchísimo lo que tendría que decir sobre esta obra, me voy a limitar a mencionar 3 aspectos fundamentales que me gustaría que todo lector tuviese en cuenta a la hora de leer este libro, cuyo impactante título parece enfrentarnos ya a una suerte de paradoja o contradicción terminológica. ¿Qué es esto de fenomenología de la sangre, no? Se preguntará el lector, incluso el lector más versado en cuestiones filosóficas. Es más, puede que sea precisamente en el oído del filósofo académico y profesional donde más chirríe esta impactante expresión, habituado al tópico de que la fenomenología, esa corriente filosófica inaugurada en 1900 por el matemático Edmund Husserl con una obra titulada Investigaciones lógicas, poco o nada puede decirnos sobre la vida humana concreta y las dimensiones en las que ésta se despliega, tales como la historia, la ética y la política. Según el tópico generalizado, la fenomenología se ocupa de la conciencia, de la vida intencional, de las ideas e idealidades puras, tal y como quedaría demostrado por el título mismo de la segunda obra importante de Husserl, a saber, las ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, de 1913. Por ello, desde esta perspectiva, una fenomenología de la sangre sería algo así como un círculo cuadrado, un imposible. Pero es precisamente aquí, en este tergiversado contexto académico, donde las primeras líneas del libro de Marcela Benebra adquieren toda su fuerza y potencialidad. La sangre, escribe Marcela Benebra, es alimento, fertilidad, parentesco y ley. Legitima en su espesor la propiedad y motiva la territorialidad fundada en valores de fe, fidelidad y origen. La sangre unifica lo social y lo disgrega. En la sangre comienza la vida y comienza la muerte. Ella motiva la comunidad y desata la venganza. Representa la sangre el despliegue vital no solo orgánico, sino orgánico interpersonal del sujeto. Por esto es materia y condición que atraviesa la identidad y la historicidad del yo. La propia sangre es la propia historia, un símbolo material de la conciencia generativa en la que se forja la identidad del yo. Hasta aquí las primeras líneas del libro de Marcela. Tienen razón, pues, los críticos al uso de la fenomenología al decir que esta filosofía no ha abandonado ni abandonará jamás nociones tradicionales tales como fundamentación, subjetividad, conciencia o identidad yoica, pero olvidan o ignoran que todos estos conceptos, lejos de encerrarnos en una filosofía de la conciencia o en un idealismo abstracto, son, muy al contrario, los que nos permiten describir y conceptualizar con todo rigor y precisión la realidad humana radical en la que toda teoría científica y filosófica arraiga. En este sentido, y esta es la primera virtud que quiero destacar del libro de Marcela Benebra, su fenomenología de la sangre, además de refutar irreversiblemente tales prejuicios, nos ofrece una demostración práctica de qué significa hacer fenomenología, esto es, de la exigente y rigurosa labor intelectual que se impone a sí mismo quien se propone filosofar fenomenológicamente. Esta obra puede leerse, pues, como una excelente introducción a la fenomenología, sobre todo su primera parte, en la que Marcela Benebra explica y pone en práctica conceptos fundamentales a partir de lo que denomina teoría de las actitudes, hilvanando y profundizando en las nociones básicas de naturaleza, cuerpo viviente, instintualidad, afección, interés, movimiento, tiempo del cuerpo, tiempo del mito, marchitamiento, apropiación o alienación del cuerpo, a partir de las cuales podrá abordar ya en la segunda parte el tema del trabajo, la esclavitud,
la violación, la intoxicación y el autosacrificio como ejemplos de lo que denomina modalidades concretas de significación de la sangre y apropiación del cuerpo propio, convertido en tales casos en cuerpo otro. Tal es el fecundo y riquísimo recorrido filosófico que nos propone esta fenomenología de la sangre. La segunda virtud que quiero destacar, y el motivo por el cual estoy convencido de que se convertirá en un clásico de los estudios fenomenológicos, es por su aportación, yo diría que definitiva, al debate contemporáneo de qué sea eso que la tradición filosófica, y en concreto la fenomenológica, denomina subjetividad trascendental. La respuesta a esta pregunta, como ya ha explicado Javier, no es sencilla y de hecho ha dividido y sigue dividiendo a los fenomenólogos, dando lugar a distintas concepciones y vertientes de esta filosofía. En este sentido, la respuesta de Marcela Benebra, en consonancia con la propia propuesta de Javier San Martín, es clara y contundente. Dice Marcela: el punto de partida es la vida trascendental como vida constituyente del yo. La vida trascendental radica en el sujeto de carne y hueso, y por cuyas venas corre sangre roja, materia fluida, simbólica y viva. Es vida humana, primordialmente espiritual. Fin de la cita. Desde este planteamiento sostiene Marcela Benebra que la fenomenología de la sangre, son palabras suyas, es una descripción de las estructuras constitutivas e históricas de la animalidad humana, lo que equivale a decir, entiendo yo, que fenomenología trascendental y antropología filosófica coinciden y confluyen en esta tarea fundamental, tesis que ya defendió en su primer libro, titulado precisamente La reforma fenomenológica de la antropología, como también ha comentado Javier. Debe saber el lector, entonces, que la autora de este libro no solo se posiciona de una forma clara y contundente en este debate, sino que, como decía más arriba, nos ofrece argumentos y descripciones fenomenológicas definitivas para sostener que la esclavitud, la violación, la intoxicación o el autosacrificio de la que habla y puede hablar con pleno sentido la fenomenología trascendental es la vivenciada en la concretísima vida humana individual de carne y hueso, como remarcaba Marcela Benebra, y no las supuestas o teórica y fantasiosamente posibles vivencias que de tales experiencias pueden tener los marcianos, los ángeles o los percebes, por más que todas estas entidades puedan y deban considerarse constitutivas de mundo y, por tanto, subjetividades trascendentales. Esta concepción de la fenomenología trascendental es la que nos permite y nos obliga a entrar en diálogo interdisciplinar con otras ciencias y saberes, tales como la antropología, la psicología o, en nuestros días, las emergentes neurociencias. Ahora bien, y este es el tercer aspecto que quisiera destacar, este diálogo interdisciplinar necesario debe atenerse a la distinción básica de la que parte y en la que profundiza Marcela Benebra entre ciencias descriptivas y ciencias normativas, tal y como queda establecido por Husserl en sus lecciones de ética, en las que considera a esta última, a la ética, como reina de las ciencias normativas y a la que, por tanto, todas las demás ciencias y saberes han de someterse por principio. Sin embargo, pocos son los científicos e incluso filósofos que se toman en serio esta distinción. Hace unos meses se nos impartía en la UNED una conferencia en la que se nos instaba a deshacernos del concepto de dignidad, ya que no se veía muy claro cómo se podría fundamentar biológicamente. Y esto, además, y para más INRI, en un acto de homenaje a nuestro añorado Javier Muguerza. Y hoy mismo leí en una entrevista en El País al biólogo y neurocientífico de Stanford, Robert Sapolsky, en la que reivindicaba la necesidad de deshacernos del concepto de libre albedrío. En este contexto, como también es lo que tiene a hablar el último, como también ya ha comentado Javier, en este contexto, el capítulo 8 del libro de Marcela Benebra, dedicado a la práctica higiénica, nos ofrece un potente y original enfoque para responder contundentemente a tales extravagancias, por denominarlas de manera benévola. En su análisis fenomenológico de la higiene, nos muestra cómo en ella se ponen de manifiesto, por un lado,
la necesidad y la capacidad básica del autodominio del cuerpo, concretada en la continencia, y por otro, el valor personal de este autodominio. Así, retrotrayéndonos o reconduciéndonos a tales vivencias originarias, Marcela Venebra nos invita a pensar en toda su radicalidad las categorías básicas de impureza y dignidad, cuyo alcance y potencial no es ya meramente descriptivo, sino eminentemente ético, es decir, normativo. De este modo, la original y sugerente tesis que sostiene aquí nuestra autora y que le sirve de bisagra entre la primera y la segunda parte del libro es que la higiene es la protoaxiología, es su propia expresión, la higiene es la protoaxiología de la sangre o la primera estructura valorativa del mundo que emana del cuerpo. Desde este planteamiento puede sostener que el yo brota, la cito a ella, brota de la voluntad en la oposición continente a la urgencia del cuerpo, se afirma como libre y digno frente al otro y frente a sí como el otro de su propio cuerpo. La pauta higiénica estructura con ello el primer modo de apropiación del cuerpo, contención y gobierno del haber del cuerpo como valor. Fin de su propia, de su palabra, ¿no? Invito, para terminar, al lector a que se detenga con especial atención en este octavo capítulo, cuyas tesis y planteamientos nos demuestran el potencial crítico de la fenomenología para pensar los temas más acuciantes de nuestro presente y, sobre todo, nos demuestra la fecundidad y originalidad intelectual de Marcela Venebra. Muchas gracias y enhorabuena. Pues muchísimas gracias a los pacientes, asistentes y al foro y desde luego a la mesa por tan generosa lectura y vista de este libro que pues se quedará aquí, un par de copias en la Biblioteca Octavio Paz para quien quiera darse por aquí una vuelta y demás. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por el espacio y por la amistad. Gracias a todos. Tenemos un vino. Qué parca, hija. Yo creí que ibas a decir un speech. Sí. Sí, que de hecho yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, dos, pero para no extendernos porque igual el tiempo no sé. Primero, en la primera reflexión, ¿qué papel tiene la memoria en esta, digamos, en este no saber cómo nacimos? Esa es una. Y la otra es justo, bueno, tendría que leer primero el libro, ¿no? Pero, ¿cómo se da justo ese proceso de distanciamiento del cuerpo? Porque entiendo que la propuesta es que hay un alejamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se da? Claro, sí. Entonces, bueno, nada más. Bueno, es que la memoria justamente en el nacimiento no tenemos memoria, porque son fenómenos en los que todavía el yo no existe, no está configurado y tardará pues unos cuantos meses en empezar a organizar el mundo, ¿no? Entonces ahí no hay, la memoria surge la memoria cuando han pasado unos meses, bastantes meses, y el niño pues le empiezan a surgir imágenes, pero eso tarda bastante. Al principio no podemos decir que tenga memoria el niño, ¿no? Entonces, de hecho, por otra parte, la fenomenología, pues claro, trabaja fundamentalmente con la memoria, porque toda reflexión que hacemos sobre nosotros mismos es una memoria. Es recuperar nuestra vida pasada y analizarla, ¿no? O sea, eso es fundamental. Si uno pierde la memoria, pues será incapaz de reflexionar, porque no puede recuperar el pasado, ¿no? En ese sentido, la memoria es absolutamente fundamental en la vida humana. Incluso, pues, uno de los grandes debates es el tipo de memoria que pueden tener los animales. Sabemos que los perros, por ejemplo, decimos memoria olfativa, pero no sabemos en qué medida es memoria. Pero claro, los perros reconocen el olor
de una persona después de varios años de no haberla visto, ¿eh? Y si no la reconoce. Ahora, ¿qué memoria tienen? Eso no lo podemos saber. Pero bueno. Gracias. Pues yo, de hecho, retomando parte de la última línea, diría que hay una especie en relación con el cuerpo de memoria colectiva, de memoria de la que participa el otro, que voy recuperando a través de mi propia experiencia y de lo que veo que ocurre con el cuerpo de los otros, ¿no? Y lo recupero en mi propio cuerpo y a través de mi propia sensibilidad. Ahora, el tema de la separación es algo que yo creo, yo diría que se produce justo en el desarrollo de la vida personal, ¿no? Y en esto intervienen muchos factores. Por un lado, el tipo de interacción que tenemos con el mundo y con los otros, y esto implica pues todo el horizonte de valores y el horizonte histórico en el que nos encontramos. Desde luego nuestra relación con el cuerpo tan marcada por una cierta tradición religiosa o en nuestras generaciones quizás ya más ideológica en parte, pues marca o instaura ciertos valores y ciertas pautas de comportamiento respecto a nuestro propio cuerpo, que son variables, que son históricamente variables, y a mí justo esa variación es la que me interesó como pues sí, la espina que atraviesa la división precisamente entre el cuerpo vivido y el cuerpo propio, ¿no? O sea, el cuerpo propio es algo así como un proceso de apropiación, de relación, de vinculación y de uso del cuerpo. Y esto es un comportamiento del sujeto respecto de su propia carne, respecto de su propia sensibilidad, respecto de todo lo que implica la situación carnal y corporal. Y esto, desde luego, está, si no determinado, sí preformado, prefigurado por el horizonte, insisto, histórico y cultural en el que nos encontramos. Quizás uno de los capítulos que más se centra en este aspecto concreto es precisamente este análisis como colateral del género y la sexualidad en relación con lo que llamo aquí violación originaria, y lo pongo en estos términos. Es que no es lo mismo o no son modos equivalentes de relación con el cuerpo, de trato con el cuerpo, los que tiene un hombre a los que tiene una mujer. Entonces, esa forma en la que nos vemos a nosotras mismas o a nosotros mismos, ¿no? Tiene ya cierta carga histórica que traspasa la mera materialidad del cuerpo, que traspasa la mera materialidad orgánica, por así decirlo, pero al mismo tiempo, y creo que esto es lo interesante, la orienta. Y me parece que también es lo potente del aparato fenomenológico, y ahora sí retomo el speech que me faltó por los nervios, ¿no? Que es la gran potencia del aparato fenomenológico, que precisamente nos permite entender la interacción entre estas dos esferas que históricamente en la filosofía, en la religión, en la cultura, etcétera, nos aparecen como separadas, como distanciadas por diferentes elementos. Cuando el proceso de investigación del libro comienza, pues creo que el punto de partida era eso que los filósofos llaman el dualismo metafísico de la modernidad, ¿no? Que es la separación que la filosofía moderna establece entre una realidad que es puramente intelectual, la de un yo que no tiene una clara localización, que se distingue de su cuerpo y de sus instintos y demás, y la del cuerpo mismo como pura materialidad, ¿no? Entonces, claro, el tema es que esa separación que parece tan transparente y tan clara en la experiencia, en la vida ordinaria, en nuestros movimientos más inmediatos y a veces insignificantes, pues expresa una problematicidad que filosóficamente es susceptible de ser analizada, y que justo era en lo que me interesaba entrar. Quizás no tanto mostrar la potencia o debilidad de ese dualismo, como preguntarme de dónde viene. O sea, no, antes quizás de dar por sentado que en efecto somos dos realidades o dos sustancias, no sé, una material y otra espiritual, por ejemplo, la pregunta de base fue, ¿y de dónde viene que pasemos y que hayamos pasado toda nuestra vida asumiendo que esto es así y dividiendo una realidad que no se nos muestra de esa forma, pero que experimentamos en
el pecado, en la culpa, en el hambre, en lo más básico de las necesidades del cuerpo y también en lo más complejo de nuestro trato con los otros. ¿De dónde viene esa escisión, esa división del mundo en dos? Tendría que estar arraigada en la propia experiencia, si no, esto no tendría sentido, ¿no? Entonces, digamos que el problema es justamente esa distancia, ¿no? ¿Cuáles son los elementos a partir de los cuales construimos esa distancia y por qué tiene sentido para nosotros y cómo la vivimos, cómo lo experimentamos y cómo se manifiesta pues en esas diferentes dimensiones que inicié llamando usos y abusos del cuerpo propio, ¿no? Porque efectivamente, como señalaba Javier, el primer texto de todo el libro fue el de las adicciones, el del cuerpo intoxicado. ¿Qué es lo que lleva a un sujeto a utilizar su cuerpo de esa manera? ¿Qué es lo que lleva a un sujeto a movilizar su propio cuerpo como objeto, a utilizarlo como medio de intercambio o como objeto de placer, pero en cierto sentido alienado de sí, como viéndolo como una cosa y ese sí mismo como espectador? ¿Qué es lo que debe ocurrir para que una persona se empeñe en la propia destrucción de su cuerpo y se lo proponga como meta, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mecanismos y factores hay ahí? Entonces, bueno, pues la verdad fue, y con esto cierro para no extenderme, fue muy emocionante porque cada vez se abrían nuevas preguntas y nuevas dimensiones y muchas se quedaron en la bandeja. Una de ellas quizás el cuerpo monstruoso que he hablado con los antropólogos físicos, los colegas de antropología física que trabajan este tipo de temas, pero otros tantos también, otros usos del cuerpo que se quedaron ahora en suspenso porque era una entrada, pero bueno, pues ese es justo el punto, ¿no? Explicar de dónde viene esa separación y cómo se siente y cómo se experimenta y cómo se moviliza o se utiliza, etcétera, ¿no? Muchas gracias por preguntar. ¿Ahora sí podemos ir? Pues ya consultó el libro cuando esté aquí. Sí, ¿O lo podemos comprar? Sí, va a estar en librerías, aquí en México, en Iberoamérica en general, pero yo voy a mandar a la Biblioteca Octavio Paz, muy contenta de que esté en estos estantes. Mil gracias. Gracias. Ese es el tuyo.